El día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reseña, un pequeño resumen del capítulo La historia y la profecía del libro de la educación de Elena de White. Es el capítulo 19. Este capítulo nos habla, como lo dice su título, acerca de cómo la Biblia está tan involucrada en la historia, cómo nos muestra la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Por supuesto, nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente la palabra de Dios, en ella contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en la Biblia podemos leer, podemos conocer cómo fue que se estableció nuestro mundo, cómo fue que se pusieron esos cimientos, ¿verdad? También nos da una historia de nuestra raza, la Biblia, libre de prejuicios u orgullo humano. Es el único libro en el cual podemos encontrar una historia de nuestra raza libre de prejuicios u orgullos humanos. También, como la Biblia es un libro que también nos habla acerca de la historia, también podemos ver en ella el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios, y todo esto parece depender de la voluntad y de las proezas de los hombres. Pero en realidad, si analizamos y estudiamos bien la Biblia, nos vamos a dar cuenta que se descorre el velo en la palabra de Dios. Y allí nosotros podemos ver la trama que hay detrás, encima, en medio. Podemos contemplar que a pesar de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, o sea, de Dios, están ejecutando silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. La Biblia, además de hablarnos acerca de la historia de la profecía, la Biblia nos revela la verdadera filosofía de la historia. Pablo se dirigió a los filósofos de Atenas de la siguiente manera: Él, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Dios declara que cualquiera que quiera entrar en este pacto puede hacerlo. Al crear la tierra, su propósito era que fuese habitada por seres que existieran y fueran una bendición para nosotros mismos, para los demás y por supuesto para dar honra y gloria a nuestro Creador. Ese era el propósito de nuestra creación aquí en la tierra. Y todos los que nos queramos podemos identificarnos con este propósito. De los tales se dirá: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. También en la Biblia encontramos la ley de Dios. La ley de Dios revela los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos. Porque esta es vuestra sabiduría, dijo Moisés, y vuestra inteligencia, dijo a los israelitas refiriéndose a la ley de Dios, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Las bendiciones así aseguradas a Israel se prometen en las mismas condiciones y en el mismo grado a toda nación y a todo individuo que existe debajo del amplio cielo. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo, y su éxito depende de cómo lo ejercerá. El atalaya divino dice a cada cual: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Y para que todos constituyan una lección de vida, las palabras dirigidas a Nabucodonosor también son para todos en el tiempo presente: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto será una prolongación de tu tranquilidad. Comprender estas dos cosas, la justicia y la misericordia,
es comprender que con la justicia será firmado el trono y también con misericordia. Reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. El capítulo también nos habla acerca de que solo en la palabra de Dios se muestra que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza, sino se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. En la historia de la antigua Babilonia se encuentra una ilustración de esta verdad. El verdadero objeto del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol, cuya copa llegaba hasta el cielo, se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante. En este árbol había alimento para todos y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios, un gobierno que protege y edifica a la nación. Dios ensalzó a Babilonia para que pudiera cumplir este propósito. La nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada y que en las Escrituras está adecuadamente representada por una cabeza de oro. Pero el rey no reconoció el poder de Dios, sino que lleno de orgullo dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En vez de ser protectora de los hombres, Babilonia se convirtió en orgullosa y cruel opresora. Entonces vino también el atalaya, pronunció contra el rey la sentencia: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Conocemos la historia. Después de Babilonia vino Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupado por otra. Aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. También nos presenta una representación simbólica dada al profeta Ezequiel durante su destierro en la tierra de los caldeos. Él estaba muy abatido, abrumado por recuerdos tristes. El profeta Ezequiel estaba con presentimientos inquietantes. La tierra de sus padres estaba desolada, Jerusalén despoblada. El profeta mismo era extranjero en un país donde reinaba la ambición, la crueldad. Por todas partes se veían manifestaciones de tiranía e injusticia. Su alma estaba afligida y se lamentaba día y noche. Pero los símbolos que se le presentaron ponían en evidencia un poder superior al de los gobernantes terrenales. La visión que tuvo Ezequiel a orillas del río Quebar, él vio que a la orilla de ese río un torbellino parecía proceder del norte, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un esplendor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. 4 seres vivientes movían numerosas ruedas entrelazadas. Por encima de todo esto se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Las ruedas estaban dispuestas en forma tan complicada que a primera vista parecía que estaban en desorden, pero se movían en perfecta armonía. Seres celestiales empujaban las ruedas y ellos a su vez eran sostenidos y guiados por la mano que estaba debajo de los querubines. Sobre ellos, en el trono de zafiro, estaba el Eterno y alrededor del trono un arco iris, emblema de la misericordia divina. Así como la disposición complicada de las ruedas estaba bajo la dirección de la mano
que se veía debajo de las alas de los querubines, Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines aún dirige los asuntos terrenales. La historia de las naciones que sucesivamente ocuparon el tiempo y el lugar que se les asignó, que inconscientemente dieron testimonio de la verdad cuyo significado ellos ignoraban, tiene un mensaje para nosotros. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy, los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia resolución y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra al unir eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería ha sucedido al presente. Ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. También, ya casi finalizando el capítulo, nos vuelve a recordar que la corona que se le quitó a Israel, que fue dada a Babilonia y que luego pasó a Medo-Persia y luego a Grecia y luego a Roma, Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Ese tiempo está cerca. Las señales de los tiempos declaran hoy que estamos en el umbral de sucesos grandes y solemnes. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En este mismo momento, los ángeles están sosteniendo los vientos de contienda para que no soplen hasta que el mundo reciba la advertencia de su próxima condenación. Pero se está preparando una tormenta, ya está lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Solo la Biblia aclara la historia. Solo ella da una idea exacta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, sucesos que ya proyectan sus sombras que al aproximarse hacen temblar la tierra con su ruido y hacen desfallecer de temor a los hombres. Sin embargo, aunque cercano está el día, aunque Jehová dice, ay de aquel día que vendrá, ay cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, nosotros podemos estar seguros de que Cristo estará guiando todos y cada una de las partes de esta historia. Para nosotros que estamos al borde mismo de su cumplimiento, de esta profecía, de cuán profunda importancia, de cuán palpitante interés son estas descripciones de los sucesos venideros que los hijos de Dios han esperado, anhelado, orado, desde que nuestros primeros padres salieron del Edén. En este tiempo, antes de la gran crisis final, lo mismo que antes de la primera destrucción del mundo, los hombres están absortos en los placeres y otras ocupaciones que atañen a los sentidos. Embargados por lo visible y lo transitorio, han perdido de vista lo invisible y lo eterno. Sacrifican riquezas imperecederas por cosas que perecerán con el uso. Es necesario elevar sus mentes, ampliar sus conceptos de vida. Es necesario despertarlos del letargo del sueño mundano. Necesitamos aprender del nacimiento y de la caída de las naciones, tal como lo presenta la Santa Escritura, de cuán poco valor es la gloria externa y mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, que el mundo no volvió a contemplar poder y magnificencia que parecieron estables y duraderos, ha desaparecido completamente. Ha perecido como la flor del campo. Así perece todo aquel que no tiene a Dios como cimiento. Solo puede durar lo que está ligado al propósito divino y expresa el carácter de Dios. Sus principios son lo único firme que el mundo conoce.
Estas son las grandes verdades que tanto los jóvenes como ancianos necesitan aprender. Necesitamos estudiar el cumplimiento del propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas futuras, a fin de poder estimar en su verdadero valor las cosas visibles e invisibles. Aprender cuál es el verdadero ideal de la vida, dar el uso más noble y adecuado a las cosas del tiempo, una vez consideradas a la luz de la eternidad. De este modo, al aprender aquí los principios de su reino y al llegar a ser sus súbditos y ciudadanos, podremos prepararnos para entrar en la posesión de él cuando el Señor venga. El día está cerca, el tiempo que queda es demasiado breve para las lecciones que hay que aprender, la obra que hay que hacer, la transformación del carácter que debe efectuarse. Y este es el resumen del capítulo, la historia y la profecía. Bueno, espero que puedan leer de verdad este maravilloso capítulo del libro La Educación. Gracias.